Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito Abacadosh, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias te damos, Padre eterno, por habernos escogido entre todos los pueblos para darnos Torah y verdad. En el nombre de Yeshua, sigue ministrándonos, Abba, a través del estudio de tu palabra. Gracias, Abba, por enseñar Torah, instrucción y verdad. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Vamos a compartir. Bendito sea el Eterno. Vamos a compartir el capítulo 8 de Daniel. Vaya conmigo, Daniel 8. Y seguimos profundizando en la palabra del Eterno, en este estudio sistemático que estamos compartiendo aquí en la congregación Kol Shaddai. Voy a dar lectura, usted va a ir siguiendo con sus ojitos y va a ir anotando luego lo que vamos a compartir, amén. Vamos a ir desarrollando este capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esa nación, de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Palabra del Eterno. Hoy vamos a ver la visión de Daniel sobre el carnero y cómo se desarrolla, ¿sí?, esta interpretación de la visión, donde se mencionan también los 2300 días de sacrificio. Y vamos a ir tomando nota también. Quiero recalcar que hoy iniciamos el capítulo 8 y, como ya explicamos anoche, que fue el capítulo 7, el último capítulo en arameo. Hoy iniciamos el capítulo 8 en hebreo. Volvemos al texto hebreo. Recuerden que estamos analizándolo desde su original y es importante resaltar ciertos puntos que en el hebreo nos da más riqueza en la comprensión. Bishnat Shalosh le Malchut Belsasar, Bishnat Shalosh le Malchut, es decir, el año tercero sería, viene de Shalosh, ¿sí? Tercero, el año tercero. En este año sucede que, en cuanto al reinado de Belsasar, empezando este capítulo 8, dijimos que a través de este tiempo, anoche decíamos que no está en orden cronológico, podemos empezar a unir ideas. Anoche uníamos el capítulo 7 con el capítulo 2, ¿sí? Y todavía sigue manifestándose las visiones con los símbolos, en este caso los animales. En el capítulo 7 vimos animales también que son utilizados como símbolos. Dijimos que hay que tener mucho cuidado en la interpretación y no usarlo literalmente, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Y entender que el tiempo, nos está diciendo aquí el capítulo 8, que fue del reinado de Belsasar, cuando le aparece la visión a Daniel Anabí. Dice, Amelech Belsasar le Malchut, Hazon ira elai, ani Daniel ajare anira elai batejila. ¿Sí? Es decir, que yo, Daniel, vi una visión después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál fue la visión que le apareció antes? La visión de las 4 bestias. ¿Se acuerdan? Amén, Ajim. Por eso es importante. Yo les pregunté si cuántos asistieron al estudio. Si usted no asistió al estudio, le invito a tomar nota luego para escuchar el tema las 4 bestias. Dice, y vi en visión y en cuanto la vi yo estaba en Susa. En otras versiones dice Shusham, ¿sí? Que es la capital, Shusham. No Susa, sino Shusham, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. ¿Sí? Ulai en hebreo significa quizás. Lo importante que vemos acá es que aparece el carnero con 2 cuernos, punto número 1. ¿Sí? Más tarde el Malaj identifica este símbolo como una representación de los reyes de Media y de Persia en el verso 20. Pero dice el verso 3, Baesainai baere veine ail ejat. Ail es carnero.
Omed lifnei ubal, velo keranaim, es decir, que tenía cuernos, es decir, 2 cuernos, por eso está en plural. Ve'ar kenaim georot be'achat Jehová, be'ashneit a Jehová olai ba'aharoná. Dice la segunda parte, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció a Jaroná, después del otro. Significa. Raiti etail ben Ageyach, yamá be'atzfoná, banegba bechol hayot al yodu, lefana ben matzil, miyado be'asad kirtzono be'agdil. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. ¿Cuál es el poniente? ¿Cuál es el poniente? El oeste, ¿verdad? Al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Miren lo que dice este verso 4. Y hacía conforme a su voluntad, y dice, y se engrandecía. Subraye eso, ahí márquelo, es un punto importante. Cuando hablamos del poniente, se refiere a Ciro cuando conquistó Lidia en el 547 y a Babilonia en el 539. Ciro, ¿sí? Ciro, rey de Persia. Cambises extendió las conquistas por el sur hasta Egipto, hasta Nubia también, en el 525. Darío fue hacia el norte contra los escitas en el 513. Pues hay muchos datos en la historia que encajan perfectamente con esta visión. El imperio medo-persa abarca mucho más territorio que su predecesora Babilonia. Tuvieron mucho éxito los ejércitos persas, incluso en los días de Asuero, en Esther 1:1. ¿Cuántos se acuerdan de Megilat Esther? Ahí el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Miren lo que era el imperio persa. Impresionante. O sea, las extremidades oriental y meridional del mundo que entonces se conocía. Un título frecuente del monarca persa era Rey de Reyes, Melech Blahim, o Rey de los Países, también se le llamó. ¿Sí? Por eso dice en el hebreo que hacía grandeza o se hizo grande, se engrandeció. Ciro. Vani aiti mevin beinet sefir aizim ba minamarav. Dice el verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, aparece el segundo símbolo, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Y dice un dato importante en el texto hebreo, dice, Al penejo laaretz ben nogeya, baaretz beatzafir keren hazut ben enav. Dice que venía sin tocar la tierra, como si estuviera volando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, enfrente. Esto está muy interesante. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Contra quién? Contra el carnero. ¿Sí? Aquí vemos los 2 símbolos luchando. En cuanto al macho cabrío, dijimos, según el verso 21, por eso usted va a empezar a unir ahora con su marcador. En el verso 21 dice que es el rey de Grecia, representa a Grecia. ¿Sí? Amenahim. Es decir, el imperio macedónico, no es la Grecia clásica, es el imperio macedónico de Alejandro, a eso se refiere. Del lado poniente, Grecia quedaba al occidente del imperio persa. Por esto es un dato importante para aquellos que conocen algo de geografía o historiografía. Y dice que iba sin tocar tierra. Sin tocar tierra, al pen holaretz, significa que iba con mucha rapidez, representa una asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro. ¿Sí? Y lo completas que fueron. Mire Daniel 7:6 lo que dice.
Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado, ¿qué le fue dado? Dominio. O sea, se está uniendo la visión con lo que ya habíamos visto. Aparece un cuerno notable. Según el Pasuk 21, ¿sí? Este cuerno notable representa al primer gran rey griego, es decir, Alejandro Magno. Dice el versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió muy fuerte. Y le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí vemos la lucha de imperios, ¿sí? Que más tarde, o sea, Daniel estaba conmovido con lo que estaba viendo, pero recibió de Malach Gabriel la confirmación de lo que sucedería. Claro que Daniel no vivió en esos años, por eso que le dijo, guarda la visión, le dijo. Si ustedes analizan la última parte del capítulo 8, Malach Gabriel le dijo, guarda la visión, porque es para muchos años. Daniel Anabí no pudo vivir en los tiempos de Alejandro Magno. Ya había muerto. ¿Sí? Daniel Anabí vivió como todo hombre. Es decir, que él no pudo ver con sus ojos las conquistas de Alejandro Magno. Sin embargo, Malach Gabriel le dijo, guarda la visión, porque esta visión es para muchos años. Entonces, aquí vamos viendo, y quiero ver el texto del versículo 7, que usted tome nota. Dice, Umbritit magia etzel ail, bait mamar, elab baijal el tail, baishaber eshetekeram veloaya. Se levantó muy fuerte contra él. En el hebreo aparece la expresión marar, que significa enfurecerse, enojarse mucho. Marar, ¿sí? La raíz marar. O sea, el lenguaje de este pasuk, en el texto hebreo, nos da una idea completa de lo que fue la sujeción de Persia ante Alejandro Magno. Cómo se sujetaron y todo su ejército, ¿no? Griego. El poder del imperio persa fue completamente quebrado. El país fue asolado, sus ejércitos fueron desbaratados completamente, fueron dispersados, las ciudades fueron saqueadas. La ciudad real, que se llamaba Persépolis, ¿sí? Incluso hay muchas ruinas todavía de lo que fue en aquella época, pero fue totalmente destruido por ellos. Y dice el verso 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Quiero hacer la aclaración y un paréntesis, que las visiones de Daniel tienen una connotación tan importante en la influencia del paganismo, no solamente el paganismo helénico, que es el más fuerte, el que más influencia tuvo en las naciones, sobre todo el mundo occidental, ¿sí? Pero quiero que ustedes analicen esto. Todas estas fuerzas fueron ejercidas por el mismo adversario, ¿sí? Es decir, si vemos a un Gabriel que reconforta a Daniel e interpreta la visión junto con él, es decir, que le da el mensaje, es justamente como una advertencia para lo que vendría. Claro que estaba destinado, pero todo el paganismo, y no hablo solamente de China y países como la India, estoy hablando de lo que el mismo imperio macedónico de Alejandro Magno pudo hacer. Claro que eso fue por, obviamente, fuerzas satánicas que llevó la influencia a muchas naciones. Dice el verso 9, Umin ahat meem yatsa keren ahat mitseira baigdal yeteret naege bele anisrach bel al sevi. Dice algo así, y de uno de ellos salió un Caán. ¿Qué es un Caán? Es un cuerno, dice, pequeño, que creció mucho al sur. En el texto hebreo también aparece la expresión que vino desde el sur.
¿Sí? Eso está correcto. Y dice, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ve'el Amizrach, Ve'el al Tzebsti. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén. Sí, entonces aquí estamos viendo cómo las fuerzas paganas empiezan, y acá se empieza a unir la idea de que el ejército del cielo, ahora vamos a explicar un poquito más lo que acabamos de leer, y la persecución contra los Kedoshim. De uno de ellos, dice. Fíjense que dice de uno de ellos. O sea, en el texto hebreo esta frase nos da un poquito de problemas en cuanto al género porque se confunde el sentido de la expresión. La palabra que significa ellos es ellos, el pronombre personal, ellos es es en masculina, no es ellas, ellos. Esto indica que gramaticalmente el antecedente es vientos. Acuérdese del verso 8, ¿sí? Vientos. Ahora, no dice cuernos, puesto que vientos puede ser del género masculino o femenino, pero cuernos en el hebreo solamente es femenino. Por otra parte, la palabra que se traduce uno es ahat. Para aquellos que ya saben un poco de hebreo, tenemos dos formas de la palabra uno. Es ejad, que es uno, masculino, y ahat, que es una, es femenino. ¿Sí? No es lo mismo uno que una. En este caso dice una, ahat. Se refiere a la palabra que significa vientos, que por lo general es femenina. Por eso es ruhot. Pero más bien acá tenemos que centrarnos en que la palabra que significa ellos, más bien tendría que haber sido cambiada por ellas, porque aparece con mem sofit. Muchos manuscritos hebreos tienen la palabra que se traduce ellos en el género femenino, y esto es algo muy curioso. Si esos manuscritos reflejaran el significado correcto, el pasaje todavía sería bastante complicado por lo que dice. El verso 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Sí? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué hizo? Y las pisoteó. Qué terrible lo que dice aquí. Baigdal, y se hizo grande. Ad Tseba Shamaim. El Tseba Shamaim son los miles y miles de ángeles. El ejército de los cielos. Batapel artzam minat tzava uminat kohah bim bairt metzem. Dice que incluso parte del ejército y de las estrellas, las kohah bim, las echó por tierra y las pisó. ¿Qué significa esto? Bueno, Daniel acá está aún describiendo lo que vio en la visión. Posteriormente, Malach Gabriel en el verso 24 se lo explica, le da la interpretación, pero aquí vemos que el ejército y las estrellas evidentemente representan a los fuertes y al pueblo de los Kedoshim, como dice el verso 24. Subraya ahí o póngale el verso Pasuk 24. Dice que los pisoteó. Una pregunta, y esto ya lo hemos ministrado, pero si Roma decayó muchísimo, ¿no? El Imperio Romano prácticamente quedó en la historia, pero tuvo una época de ascender y de tener su gloria, entre comillas. Pero luego, cuando empezó a decaer, ¿quién fue el que le dio la fuerza? Grecia. Grecia fue, a través del helenismo, fue quien le dio la fuerza a Roma. Por eso aparece el imperio greco-romano. ¿Sí? Que hasta el calendario que todo el mundo usa es el calendario greco-romano. Imagínense la influencia mundial que tuvo eso. ¿Sí? De ocultar las fiestas, de cambiar los días, de cambiar los tiempos y de meter el paganismo helénico y la avodat zará, la idolatría. Imagínense la fuerza que tuvo eso. Las pisoteó, dice. Esta es la furia con que Roma persiguió a Am Israel. Acuérdense que Roma estuvo también en Eretz Israel.
parte de Mizraj, del oriente, allí cuando se refiere a la tierra gloriosa, es cuando los romanos, con su imperio pagano, persiguen a los Kedoshim. Y a filo de espada matan a muchos. O sea, Roma persiguió al pueblo del Eterno. Y a través de muchos tiempos, muchos siglos. Esto no fue una época nomás. Es una constante guerra contra los Kedoshim. En los días tiranos y paganos de Nerón, Decio, Diocleciano, incluso todos los demonios que surgieron como papas de todo ese imperio, fue horrible el rechazo, el desprecio. Roma no vaciló nunca en tratar duramente a aquellos a quienes ellos condenaron, ¿sí? Ellos condenaban al pueblo de Israel como herejes, los persiguieron, vuelvo a decir, incluso hasta hace cientos de años atrás. Se firmaron edictos para matarlos, para quemarlos, para torturarlos, para que si no se convirtieran al catolicismo, al paganismo helénico, no podían vivir. El versículo 10 dice, por él. Subraye que dice, fueron pisoteados. ¿Sí? Fueron pisoteados. Verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, ¿por quién? Fue quitado del continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todo esto es algo temporal, vamos a explicarlo así, y me gustaría que escuchen también los estudios de escatología, el cuerno pequeño, los 2300 días, las 70 semanas, ¿sí? Para entender mejor que en realidad todo esto que sucede a través de la historia no es ni más ni menos que una manipulación satánica de algo que está sucediendo en los aires. Sí. No es la invención de un hombre o un tirano que se levanta con su propia fuerza para perseguir al pueblo de Elohim, sino que es por mandato del mismo adversario de llevar a cabo su plan de destrucción, primeramente contra los Kedoshim y luego contra toda la humanidad, que si sigue en desobediencia va a cumplir el propósito de él, si no se arrepienten. ¿Por qué dice que los pisoteó? Porque obviamente con permiso del adversario les da esa supuesta autoridad para pisotear a todos aquellos. Dice en el hebreo mimenu, que significa por él. También puede traducirse como procedente de él, que viene de él. ¿Sí? No necesariamente mimenu nos explica que es de él mismo, sino que puede ser algo que derive de él, pero que no sea él. Porque el texto dice por él. Pero puede ser algo que sucediera de él. Amén, Ajim. O sea, el hebreo es un poquito más amplio. Y aparece la expresión tamid, que en los estudios escatológicos estuvimos hablando. Tamid. ¿Qué era el tamid? El continuo. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando dimos aquí los estudios, el tamid es el sacrificio continuo. Ese es uno de los nombres que lleva el tamid. Tamid literalmente significa siempre, pero se refiere al continuo. Esta palabra aparece 103 veces en el Tanaj y se usa como adverbio y como adjetivo a la vez. Significa continuamente o el continuo. Se aplica en varios aspectos, por ejemplo, como empleo continuo en Ezequiel 39:14, mantenimiento permanente en 2 de Samuel 9:7 al 13, tristeza continua en el Salmo 38, versículo 17, repito, Ezequiel 39:14, 2 de Samuel 9, versos 7 al 13, Salmos 38:17, esperanza continua en el Salmo 71:14, provocación continua en el Isaías 65:3. O sea, se usa de muchas formas, pero significa algo constante, continuo, permanente. Amén, Ajim. Ahora, esta expresión se usa frecuentemente con relación a lo que es el santuario. Por eso quisiera yo que luego repasen esos estudios de escatología para ampliar más. Por ejemplo,
se usa la expresión el pan continuo. Era un pan que no se podía quitar de esas bandejas que estaban en la mesa de los panes. ¿Sí? La shulham, la mesa. Esos panes se cambiaban en cada día de Shabbat. ¿Sí? Constantemente estaban allí. De hecho, esos son los panes que comieron los Kohanim. ¿Cuántos se acuerdan? Y que David pidió porque tenían hambre. Son los panes de la presencia. Se le llama, por ejemplo, panes, el pan continuo, que debía estar en la mesa de los panes, en la proposición. Anótese Números 4, vamos a leerlo rapidito. Números 4, 7, para que usted entienda lo que estamos explicando. En Números 4, verso 7, miren lo que dice. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan ¿qué? Continuo estará sobre ella. ¿Por qué era continuo? Porque no se podía quitar. Esa mesa no podía estar vacía. ¿Y cuántos panes eran? ¿Cuántos panes eran? 12. ¿Sí o no? ¿Cuántas tribus eran? 12. Amén, Ajim. Todo eso tenemos que saberlo. En discipulado todo eso lo aprendemos. Otro ejemplo, Ner Tamid. ¿Cuántos se acuerdan de esa expresión? Ner Tamid. ¿Qué es Ner? Ner es la luminaria. Por ejemplo, la menorá. De ahí viene menorá, de Ner. Ner Tamid, la luminaria constante, la luminaria que no se podía apagar. ¿Por qué no se podía apagar? Porque estaban ministrando las 24 horas, los 7 días de la semana en el santuario. Por eso la menorá constantemente se mantenía encendida durante toda la noche y había un encargado, ¿sí?, de un shamash, que es el encargado de mantener encendida. Miren lo que dice Éxodo 27. Esto está dentro de las Perashot. ¿Cuántos están estudiando Perashot? Perashat HaShavua tiene mucha información también para entender todo esto. Dice el verso 20, Éxodo 27, 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente. Ner Tamid, las lámparas, obviamente de la menorá. ¿Sí? El caso de la menorá. Entonces tenemos el caso de los panes de la proposición, el caso de la menorá, arder continuamente, el fuego que debía arder siempre sobre el altar. Mire lo que dice Levítico 6, verso 13. Recuerden que las casualidades no existen, ¿eh? Y este número 6:13 son los 613 preceptos. Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el Mizbeach, en el altar. No se apagará. Pregunta: ¿está ardiendo el fuego en el altar que usted ha levantado a Yahweh? No se puede apagar, ¿eh? Ner Tamid, constantemente encendido. Las ofrendas encendidas, ¿sí?, que debían ofrecerse diariamente. Miren lo que dice Números 28, Bemidbar 28. Estamos explicando todo para entender lo que Daniel estaba viendo. Números 28, 3. Dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Ahí está el tamid, de que estaba hablando Daniel. Pero aquí dice en Daniel, se quitará el continuo. Verso 6, 28, 6. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí. En Ar Sinai fue ordenado, para olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Es continuo. El incienso, incluso el ketoret, que había de ofrecerse mañana y tarde. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mañana y tarde, se ofrecía constantemente. Mire lo que dice Éxodo 30. También era continuo. Entonces la bodá no tenía un corte, no tenía un fin.
es constante, constante. Así como las agujas del reloj no paran, así era la abodá, el servicio Yahweh en el Mishkan. Dice Éxodo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alisten las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. O sea que es constante, perpetuo. ¿Sí se va entendiendo aquí? O sea, todo es constante. Entonces la palabra en sí no significa sacrificio, sino simplemente continuo, continuo. En el capítulo 8:11 de Daniel, 8:11, Tamid tiene el artículo definido. ¿Sí? Dice 8:11, ¿lo tienen? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Perdón, estoy leyendo el 7, es el 8:11. Aquí está. Con razón no encontraba la palabra continuo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Entonces no significa sacrificio, significa continuo. Sacrificio es una explicación, pero en el texto hebreo tiene el artículo atamid. ¿Sí? El artículo, para los que saben algo de hebreo, el artículo es atamid. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Amén, Ajim. Entonces ahí vemos que tiene el artículo definido, por lo tanto se usa como adjetivo sustantivo, pues no hay otro sustantivo, amados. O sea que puede ser lo continuo. Amén. Aparece como adjetivo y a la vez como sustantivo. En cuanto al significado de Tamid, en este pasuk hay tres opciones y opiniones, podríamos decir, en cuanto a cómo interpretarlo. Primero, que el continuo o el tamid se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Primera posición. O sea, algunos mantienen esta opinión, es decir, aplican la supresión del continuo a la interrupción de un pagano llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. O sea, durante el periodo de unos 3 años, del 168 al 165 antes de Mashiach. Quiero que mire Daniel 11:14 también, en referencia a ello, ¿no? Daniel 11:14 dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Se cree que ese versículo se refiere a Antíoco Epífanes, por la primera opción que estamos viendo del Tamid. ¿Sí? Vayan anotando aquí. Otros lo aplican a la desolación del templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, encabezado por Tito. Tito, ¿sí? Acá al frente de los romanos, destrozando y quemando el templo de Jerusalén. En el año 70 también fue profetizado por Yeshua, ¿verdad? Por otro lado, vemos también que el continuo significa paganismo en contraste a lo que es la abominación desoladora del capítulo 11:31. Si miramos en el verso 31, 11:31, ya cuando estudiemos más a profundidad, dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Lo leyó? ¿Qué pondrán? La abominación desoladora. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Entonces aquí tenemos otra interpretación de lo que es, dijimos, el paganismo, los romanos introduciéndose a Jerusalén, hablando de un templo hecho por manos de hombres, ¿sí? En ambos términos se identifican poderes perseguidores,
¿sí? Que constantemente están, digamos, en oposición, constantemente están en oposición a la obra del Eterno, al servicio del Eterno, es decir, a Satán llevando a cabo su plan de destruir a los hijos del Eterno, y poner la profanación, o conocido como la abominación desoladora. Amén. Esta es una posición que se le atribuye a Roma por la fuerza pagana de su helenismo, de cómo incluso el pueblo yehudí levanta una fiesta, no ordenada por el Eterno, claro, que se llama la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Para aquellos que conocen el libro de Macabeos, una revuelta, ¿sí?, que hubo donde dijeron no más paganismo, basta de Abodazará, tenemos que defendernos. Pusieron a Abodazará en el templo, y eso fue para la época prácticamente de este pagano. Entonces, tiene algo que ver con esto, incluso lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7, amados. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad, la perversión, la maldad, el paganismo, la oposición a Yeshua. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, y no dice él con mayúscula, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Como aquel que se entromete metiendo su abodazará. Miren lo que dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:2. También paralelamente a lo que estamos estudiando de Daniel, las dos bestias, ¿no? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. ¿Quién era el leopardo? A ver, repasamos. ¿Quién era el leopardo? En el capítulo 7. Se lo dejo de tarea. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Sí? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio poder y autoridad? El dragón. Por eso, amados, yo les comparto esto, que muchas veces la gente piensa que todo esto se puede detener, o que hay forma de detenerlo. La única forma de detener la maldad y la ignorancia es a través del conocimiento. Es decir, un pueblo entendido, un pueblo que mata la ignorancia, ya no se va a dejar engañar fácilmente. Ese es el arma que usaban los antiguos tiranos, mantener al pueblo bien ignorante para poder manipularlos, para poder usarlos. Esa es la filosofía que usaban. Donde no hay enseñanza, no hay conocimiento, entonces la gente era presa y eran llevadas como ovejas al matadero. Otro término de continuo se refiere también de una forma más amplia, y aquí ya nos metemos en lo que es la interpretación de la carta a los hebreos. Y aquí estamos hablando del continuo ministerio, el servicio del Mashiach en el santuario celestial. Este es un punto muy importante que mucha gente no lo reconoce. ¿Sí? Vuelvo a decir que hay una realidad espiritual que por el hecho de que usted no lo vea, no quiere decir que no existe. ¿Sí? No quiere decir que no existe. Las cosas espirituales las disciernen los espirituales. Es decir, la gente que está conectada con lo espiritual puede darse cuenta de las cosas. Pero aquel que está viviendo en la carne, en un mundo egoísta y materialista, no puede percibir las cosas del Elohim. Hago esa aclaración. ¿Por qué? Porque nuestra tercera opción también que nos da la palabra tamid es lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, verso 25.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es él? Yahshua HaMashiach, el sumo sacerdote que está en el santuario celestial. Hay un santuario celestial. El hecho de que incluso el pueblo judío sabe muy bien eso. Por eso ellos incluso pintan cuadros y ven a un templo que desciende de lo alto, no un templo levantado por manos de hombre. Hay un santuario celestial. Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua HaMashiach HaTzadik, el justo. ¿Por qué dice eso? Porque Él está haciendo una obra tamid, constante. Y Yahshua HaMashiach no está cruzado de brazos, diciendo ya cumplí. No, Él sigue obrando a favor de sus hijos. ¿Por qué cree usted que desciende un malaj tan poderoso como es Gabriel para interceder y finalmente Mijael para luchar? Porque hay una guerra constante. Y le invito a que escuche el audio, La guerra en los cielos. Es una guerra constante, es una guerra interminable, pero que sí tendrá un fin, un día. Entonces, aquí vemos que se trata de suprimir el continuo, se trata de quitarle la autoridad a Mashiach, y es lo que dice también en Corintios 11. Hay cosas espirituales, amados, que la gente no es criticar, pero no tiene la interpretación correcta. Creen que todo es físico y material y terrenal. Y hay muchas cosas que son espirituales, que se reflejan en lo material. Pero si vemos la autoridad de Mashiach en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando habla de la cobertura, ahí estamos viendo algo espiritual, no una simple cobertura. La cobertura es consecuencia de esto que estamos hablando acá. Es de aquel que está entendiendo la autoridad que tiene el Mashiach como cabeza visible. Ahora, los paganos buscaron de toda forma quitarle esa autoridad al Mashiach y levantar otro Mesías muy diferente a Yahshua HaMashiach, un Mesías romano, un Mesías con una túnica roja como un cardenal, con una filosofía, por decirlo así, totalmente diferente a la que él enseñó, el verdadero Mashiach, y con nombres Illuminatis. ¿Qué le parece? Vemos acá constantemente una lucha constante para quitar el tamid. Dice el versículo 12: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Terrenalmente hablando, porque sabemos que la autoridad sobre todas las cosas la tiene el Kadosh Baruj Hu. Pero si usted hace una encuesta a nivel mundial a la gente, la mayoría de la gente, ¿por quién se inclina? ¿Por Israel y su Torah? ¿Por Roma y su hechicería? ¿Sí o no? Sí, amado. Entonces, tenemos que ver este punto, que por qué se le da cierta autoridad, también en Apocalipsis 13 lo leímos recién, que a causa de la prevaricación se le entrega el ejército junto con el continuo sacrificio. Esto va en un ámbito espiritual, quiero hacer la aclaración. La palabra tzavá significa hueste, también se puede traducir como ejército. Muchas pocas veces se traduce como servicio. Tzavá puede ser un servicio militar también, a trabajo forzado. Se interpreta como hueste o ejército
para referirse a las similitudes de todas aquellas multitudes que cayeron bajo la influencia de este poder malvado y perverso. Dice Daniel 8:24 que podría llegar a ser fuerte, mas no ¿con qué? Con su propia fuerza. ¿Se dan cuenta? Daniel 8:24. Anota. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Quiere decir con su propia fuerza. Y causará grandes ruinas y prosperará, dice, entre comillas, ¿no? Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los Kedoshim. Y sí, históricamente podemos ver esto que sucede. Sucede que este gobierno satánico lucha contra todo lo que se llama israelita, contra todo lo que pertenece a Yahweh, contra todo lo que pertenece al Mashiach de Israel. En Daniel, capítulo 10, versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto era... ¿Por qué dice que el conflicto era grande? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y eso fue dado por el Eterno. El Eterno lo dotó de Jochma, Binah, Vedaat, sabiduría, conocimiento, entendimiento y conocimiento. Pero había mucho conflicto en aquellos días. Dice: yo, Daniel, estuve muy afligido por espacio de 3 semanas. Eso fue terrible. Ahora, nos quedamos en el verso 12, y pregunta en el versículo 13: Baeshmea echad kadosh, medaber bayomer echad kadosh malponi, amedaber ad matai chazon atamid. El chazon atamid, la visión del continuo. Beapeshal shomem tet bekodesh betzava mirmas. Pregunta el versículo 13. Entonces yo oí a un santo, a un kadosh, que hablaba. Medaber kadosh, y otro de los kedoshim preguntó a aquel que hablaba: Ad matai, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Está muy bien la traducción. Hatamil shomentet kodesh betzava mirmas. Que el ejército entrare a profanar significa. ¿Sí? El verso 13. ¿Hasta cuándo la visión del continuo, la transgresión desoladora? El continuo sacrificio. Aquí unimos también el verso 11. Este término, la prevaricación asoladora, abarca tanto el sistema pagano, ¿sí?, como todo el sistema satánico que gobierna en los aires, que lleva a una religión levantada por el mismo adversario, obviamente usando a hombres y usando a muchos hombres, mucho ejército, para volverlos en contra de sus propios, del prójimo mismo. Dice el verso 14: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Subraye. Luego el santuario va a ser purificado. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Vamos a explicar esto, el por qué en este pasuk dice tardes y mañanas. Vayomer elai ad erev boker, alpaim ushlosh meot benitzdak kodesh. Ahora vamos a explicar la raíz de nitzdak. 2300 días. ¿Qué es esto? ¿Qué dato nos está dando? Bueno, en primer lugar tenemos la raíz erev y la raíz boker. Erev significa tarde y boker mañana. Literalmente tarde mañana, como si estuviera uniendo un día. Esta expresión la encontramos en Génesis 1:5. ¿Sí? La tarde, Bayi Erev, Bayi Boker, Yom Echad.
Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo, amados? Así que el día conforme a la Biblia empieza desde la tarde, hago la aclaración. No de las 3 de la tarde, sino cuando cae el sol, ese es el Erev. A partir de las 6 de la tarde comienza a ser Erev. Antes de las 6 es Tzaoraim. ¿Sí? Tzaoraim es antes de las 6. Pero después de las 6 es Erev. No es Laila, es Erev. Amén. Y desde el otro día que ya amanece se le llama Boker. Entonces todo eso es un día. Ahora, tratando de hacer coincidir aproximadamente este periodo con los 3 años durante los cuales Antíoco IV asoló el templo, algunos han computado la expresión 2300 tarde-mañana como si solo correspondiera con 1150 días. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la expresión 2300 tarde-mañana nos está diciendo 2300 días. No es otra cuenta, no es la mitad, 1150 días enteros, no. Como si decir tarde y mañana es mediodía. Pero no es la expresión, porque si nos vamos a la Torá, en Génesis 1:5 dice Erev, Baboker y Omehat. Se cuenta como un día. Amén. Por eso es importante conocer Sefer Torah, Sefer Bereshit. Ahora, los 2300 días, 2300 medios días según otros, pero eso es incorrecto. Luego de esto dice que es purificado. Y aparece la raíz, dijimos, Nitzdak, en el cual estuvimos explicando en el estudio escatológico, el templo se purifica o se purifica el templo. Amén, le invito a escucharlo también en nuestra página de internet. Dijimos que el hebreo tzadak significa ser justo, ser recto. Y está en la forma nifal de conjugación hebrea. O sea, nitzdak, con nun, por eso es nifal. Está la ofal, nifal, pual, nitzdak. Solo aparece aquí, lo que puede sugerir que se deba dar este término un significado especial. Es decir, ser rectificado, ser declarado recto o ser justificado. Podría significar nitzdak. Bekodesh nitzdak. ¿Sí? Bekodesh nitzdak. ¿Qué es el Kodesh? El lugar más sagrado, el recinto sagrado, a eso se refiere. El verso 15 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, dice. No dice un hombre, dice con apariencia de hombre. Vayei viroti ani Daniel et ahazon vavaksha vina veineomet lenegdi kemare gaber. Un gaber es un ser humano. Vayavo etzel amdi ubevon itba vaepela al panai vayomer elai abem ben adam kileetzet hazon. Vino otra vez la visión y la interpretación por Gabriel. En el versículo 16 lo encontramos también, dice: oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, donde él se encontraba, que gritó y dijo: Gabriel. O sea, no le dijo a él Gabriel, sino a este varón que estaba allí como hombre, dice, Kemar Gaber. Gabriel enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. ¿Qué habrá querido decir Daniel con esto? Con su venida me asombré de tal manera que me postré sobre mi rostro. Eso habrá sido espantoso, la forma que habrá visto él. Pero él me dijo: entiende, Ben Adam, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel estaba en una época muy oscura para el pueblo de Israel, la época oscura de la cautividad, y todavía no podía comprender lo que estaba viendo animales peleando en una visión. De repente surgen cuernos, bestias que salen del mar. Todo esto a él realmente
le afectó y no podía, por eso dice el versículo que leímos, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Procuraba comprenderlo, dice. O sea, Daniel no comprendió el significado de lo que había visto. Muchas veces los mismos portadores de un mensaje profético necesitan estudiarlo para descubrir su verdadero significado. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Ruach HaKodesh enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces aquí vemos, amados Ajim, lo importante de la afirmación de Daniel. Daniel procuraba constantemente entender. Es el deber del profeta, es el deber del Naví, relatar fielmente lo que ha visto y lo que ha oído. No puede decir cualquier cosa. En Apocalipsis 1:11, por eso muchas veces se habla a la ligera, y eso no debe de suceder en el pueblo de Israel. Dice que decía: Ani Aleph ve'Tav, yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último. Escribe en un libro lo que estás viendo y envíalo a las 7 Keilot que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué le dijo? Escribe en un libro lo que estás viendo. No vaya a ser que te confundas cuando des el mensaje. Amén, Ajim. Vaishma kol adam benulam baikra bayomer Gabriela ben Elaz et amare. Gabriel aparece aquí en el versículo 16. El nombre Gabriel solo aparece aquí y en el capítulo 9:21 de Daniel. En el Brit Hadashah también aparece este ser espiritual, celestial, para anunciar el nacimiento de Yohanan Hamabdil. Eso está en Lucas 1, verso 11 al 20. Gabriel anuncia el nacimiento de Yohanan Hamabdil. Y también anuncia a Miriam el nacimiento de Mashiach HaTzadik. En Lucas 1, versículo 26 al 33. ¿Sí? Gabriel Amalach. Ahora, el visitante dijo de sí mismo: Ani Gabriel, yo soy Gabriel, en Lucas 1:19, yo soy Gabriel que estoy delante de Yahweh. Búsquelo, Lucas 1:19. Ani Gabriel, Vani Omed Lifnei Yahweh. Yo soy Gabriel, el que está delante de Yahweh. O sea, Gabriel ocupa el lugar del cual cayó Lucifer, ¿sí? Satanás, el adversario. Gabriel fue también el portador de los mensajes proféticos a Yohanan, en Lucas 1:19. Si usted lo buscó, anótelo. Amén, Ajim. Hay mucha información que nos da el Brit Hadashah también. Dice el verso 17 de Daniel 8: Vayabo etzel amdi Ubevoni bati baepela al panai bayomer elai avem venadam kilet ketz ehazom. Dice el verso 17: ahora pues, estoy en el verso 17, sí. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, Ben Adam, porque la visión es para el tiempo del fin. Está correcto. Ketz. La palabra ketz significa lo último,
Ki le'et ketz et ahazon. Porque para lo último de los tiempos es esta visión. Está correcta la traducción. ¿Qué es el tiempo del fin? ¿A qué se refiere el verso 17? La visión abarcaba hasta el tiempo cuando el poder desolador sería destruido. Acontecimiento también relacionado con la venida del Mashiach. Segunda de Tesalonicenses, creo que lo leímos, vamos a leerlo de vuelta. Capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el mismo Mashiach. Porque nosotros tenemos la enseñanza del Mashiach, entonces no necesitamos de otra enseñanza. Amén, Ajim. Cuando se busca una interpretación de los símbolos de esta visión, tiene que entenderse y recordarse que los últimos acontecimientos representados aquí en esta visión cumplirán al final de la historia de este mundo creado, y cualquier exposición que encuentre su completo cumplimiento durante el periodo anterior, como por ejemplo el tiempo de los Macabim, de los Macabeos, no llena cabalmente todo lo que abarca esta visión. O sea, la visión de Daniel es muy amplia, tiene un cumplimiento en parte, pero no podemos decir, como muchas personas malinterpretan, que todas las visiones que ya tienen una parte de cumplimiento, ya se cumplió todo, ya está todo. No, no debe ser así. En el caso de cuando se le da muerte al Mashiach, yo les pregunté a varias personas: ¿acaso usted cree que cuando venga el Mashiach se le va a dar muerte? ¿Que va a morir por los pecados de la humanidad? ¿Usted cree eso? No. Entonces, ¿por qué está haciendo afirmación de que estamos en el periodo de la semana 70? O sea, tenemos que ubicarnos en el tiempo correcto del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Amén, Ajim. Si miramos el verso 18 en adelante, dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Verso 23. ¿Sí? Así está tal cual. Ubajarita maljutam, que ateman poshtim yamot melech al spanim uven mijidot. Baetzam kojo velo bekojobo beniflaot yatzit benitzayach beasa beitzhit atzumim beam makedoshim. Y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, Bejola Amma Kedoshim, y a todo el pueblo de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan la Torá y viven como vivió Daniel, aún en la esclavitud y en la cautividad. La palabra que aparece en el verso 21 como macho cabrío es la palabra Zair, que significa, es un adjetivo, significa peludo, lanudo, ¿sí? Como sustantivo aparece como macho cabrío, pero con mucho pelo. Anótese Génesis 37:31, ahí aparece la expresión. Génesis 37:31, para usted que tiene el texto hebreo, que tiene el Tanaj hebreo, puede corroborarlo. Levítico 4:23 también, Vayikra 4:23, la expresión como adjetivo dijimos es peludo o lanudo, y como sustantivo macho cabrío.
Ahora, referente a la interpretación del cuerno grande, es un símbolo, dijimos, de Alejandro Magno, el primer rey del imperio mundial greco-macedónico, que habría de reemplazar el imperio persa. Nosotros no podemos salirnos de las interpretaciones mismas que Malaj Gabriel está dando. Es decir, que yo no puedo decir que el carnero signifique el imperio, no sé, o una nación actual. Eso se llama herejía. ¿Sí? Cuando yo le quito la interpretación correcta y le doy yo una propia interpretación. Aquí está hablando de que estamos hablando de Media y Persia. Y también estamos hablando de Grecia. El primer rey poderoso que tuvo Grecia se llamó Alejandro Magno, que lleva a cabo el imperio mundial greco-macedónico, que dijimos reemplaza al imperio persa. Los 4 reinos del verso 22 se refiere a reinos helenísticos que surgieron del imperio de Alejandro. O sea, el cumplimiento preciso de esos detalles de la visión nos garantiza a nosotros, amados Ajim, que lo que ha de seguir se cumplirá en la forma predicha, ¿sí? Como está establecido. Ahora, el verso 23 leímos al fin del reinado. Es decir, después que las divisiones del imperio de Alejandro hubieran existido durante algún tiempo, el imperio de Roma surgió más tarde gradualmente y llegó a la supremacía solo después de que debilitaron las divisiones del imperio macedónico. El imperio macedónico se empezó a dividir y eso fue lo que lo debilitó. El imperio romano comienza a levantarse, pero a través de esas divisiones del imperio macedónico. ¿Se va entendiendo, Jim? O sea, la fuerza que toma Roma es por el helenismo. ¿Sí? Es lo que le da la fuerza a todas las formas, la forma pagana, la forma papal, toda la hechicería que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo por el mundo. Por eso dice el versículo, hasta que lleguen al colmo, haciendo referencia a muchas naciones. Ahora, dice también que va a ser altivo de rostro. ¿Sí? Probablemente esto se está haciendo alusión a Deuteronomio 28, versículo 49, Devarim 28, verso 49 al 55, voy a leer, amados. Repito, Deuteronomio 28, verso 49 al 55. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendes. ¿A quién le está diciendo esto? Israel. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Fíjese lo que le está diciendo Israel. Que confiaba en sus casas. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahweh tu Elohim te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Para nosotros como Bené Israel tenemos que entender todo lo que se nos dijo. Estas palabras son para nosotros, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Si Daniel dice que al fin del tiempo o hasta que llegue el colmo aparece la expresión altivo de rostro, incluso dice que conoce enigmas. ¿Sí? En el versículo que leímos, que es el de Daniel 8:23.
si quieren anotarlo, 8:23. Altivo de rostro y entendido en enigmas. La expresión enigmas, sí, es hidá, pero no significa enigma en sí, sino figura. Figura. En Números 12:8 aparece la expresión. Números 12:8 y Ezequiel 17:2, que también estudiamos Ezequiel. En otras palabras, en otras porciones, como por ejemplo en Primero de Reyes 10:1, aparece como pregunta, hidá. Algunos creen que lo que Daniel está tratando de decir acá es un lenguaje ambiguo, entendido en enigmas. A eso se refiere. Y dice que causará grandes ruinas, o sea, causará destrucción espantosa, según el texto hebreo. Este poder persiguió a muerte a los que exponían a sus pretensiones blasfemas y habría extinguido al pueblo de los Kadoshim si Yahweh no hubiese intervenido en su favor. Por eso a Israel, aunque Roma hoy en día se sigue parando fuerte y diciendo Israel fue desechado, Israel está en la historia, los judíos cortados. Esas son las palabras que todavía se siguen escuchando en muchas iglesias romanas, porque es el mismo poder satánico que sigue obrando y en los corazones de los creyentes sobre todo. Pero Israel no fue desechado porque Yahweh es su Elohim, es nuestro Elohim, y Él ha peleado a favor de sus hijos. El verso 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿A qué se refiere esto? Verso 25. La sagacidad es un sinónimo de astucia, muy astuto. Los métodos de esta potencia son la sutileza. Quiero que pongan mucha atención en lo que estamos ministrando. Los métodos de esta potencia, entre comillas, son la sutileza, son el engaño, ¿sí?, llevados a su sumo grado, digamos. Escuche el tema del gran engaño también en nuestra página de internet. Cómo la gente, a través de la desobediencia, se engaña a sí mismo y queda excluida. A través de la desobediencia se activa el engaño y la muerte. También dice que el príncipe de los príncipes se enfrenta. ¿Sí? Según lo que leímos en Deuteronomio 28, recién lo que explicábamos, mientras muchos estuvieran confiados, creyendo que vivían seguros, que estaban bien, inadvertidamente serían destruidos. Shaul dijo en cuanto a la fe, en cuanto a la emuná: aquel que crea estar firme, cuide de no caer. Por eso constantemente uno tiene que estar alimentándose, enfocándose, no descuidando la visión. Evidentemente es el mismo personaje que se designa el príncipe de los ejércitos del verso 11. ¿Sí? Fue un gobernador romano también quien sentenció al mismo Mashiach a la muerte. No fue un Yehudí, fue un romano, ¿sí?, el que dictó la muerte del Mashiach. Todo esto implica que finalmente el mismo Adón llevará a cabo su juicio. Y esto dice aquí el versículo, me gusta mucho porque dice que no es destruido por manos humanas. No sé si lo leyó usted. En la última parte, el verso 25, dice: pero será quebrantado, aunque no por mano humana, sino que estamos hablando de un poder espiritual. Verso 26, Umale aerev beavoker asher nemar emetu beata setom mechazom kileyamim rabim. Dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días.
podíamos poner entre paréntesis años, no días, según el principio Yom Leshana, día por año. ¿Amén aquí? Tardes y mañanas, ya dijimos que es una clara referencia a la profecía, donde figura el elemento tiempo. Por el momento el ángel no hace más aclaraciones en cuanto a la visión de los 2300 días, sino sencillamente hace resaltar su veracidad. Dice la última parte, Leyamim Rabim, que significa por muchos días, Leyamim Rabim. O sea que el cumplimiento de los diversos detalles de esta visión, de este capítulo, se extendería hasta el lejano futuro, que usted y yo todavía no conocemos. ¿Sí? En parte porque tuvo su influencia y su golpe, como el golpe del macho cabrío contra el carnero. Un impacto, pero que ese impacto sigue llevando y llevando las consecuencias. Es como cuando usted tira una piedra sobre el agua. Según la proporción o la dimensión de agua que haya en el lugar, va a ser la expansión. ¿Sí? Si es muchísima agua, y acuérdense ayer que estuvimos hablando de el gran mar. ¿Cuántos se acuerdan? Que significa la humanidad de todos los tiempos. Si usted tira una piedra sobre el agua, la expansión no va a terminar. Va a seguir y seguir y seguir. La onda va a seguir. Así es la visión que fue sellada para los últimos tiempos. Dice el verso 27, Bani Daniel niyeti benechleti yamim ba'akum ba'ese eta melechet amelech be'eshtonem al mare ven amevim. Yo Daniel, porque dice Bani, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado. Miren lo que dice, estaba espantado a causa de esta visión y no la entendía. Vuelvo a decir, Daniel no vivió los tiempos de este golpe. Es indudable que Daniel estaba muy afligido por todos los acontecimientos que le habían sido revelados a él personalmente. En vez de predecir un fin inmediato de la prevaricación, Gabriel Amalaj, el ángel Gabriel, informó al profeta que el fin ocurriría en un futuro muy distante. ¿Sí? Por eso le dijo el verso 26, guarda, tú, le dijo, y tú guarda la visión. ¿Sí? Veatá setom et ahazom. Setom significa sella, guarda la visión. Et ahazom. Entonces hasta aquí llegamos a nuestro capítulo 8. Bendito sea el Eterno por toda la palabra que nos permite compartir. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Que Abba Kadosh, es mi deseo y el deseo de toda la comunidad Kol Shaddai, para usted también que se encuentra a través de internet, o escuchando este audio, viendo este video, que Abba Kadosh siga abriendo los ojos de sus hijos, de sus ovejas, y que salgan de la mentira, salgan de la asimilación de Roma, del paganismo helénico, de las mentiras que han infundido por todo el globo terráqueo. Las consecuencias se siguen viviendo y la oposición a los Kadoshim sigue en pie. Así que es importante que usted y yo nos apeguemos a la bendita palabra del Eterno y sigamos escudriñando, tomando la espada, espaldas con espalda, y luchando contra toda adversidad. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, Rey del Universo. Gracias te damos, Abba, por darnos tu palabra, tu verdad. Permite, Yahweh bendito, que cada uno de tus hijos, incluyéndome, Abba, seamos guardados en tu mano, que defendamos, Abba, con dientes y uñas, la emuná, la fe que tú nos has regalado. Bendito Rey poderoso, no permitas que ninguna arrogancia, que ninguna situación, Padre, nos desvíe de la visión que has dado. No permitas, Padre, que el aburrimiento, que las tonterías que este mundo ofrece, haga que tus hijos se pierdan. Abba, donde el pueblo se desenfrena, Abba Kadosh, es porque no hay visión. Te pedimos, Abba, que selles la visión clara
sobre cada mente y corazón, y que sigamos buscándote de día y de noche. Beshen Yeshua, Hamashiach, Todá Rabá Leja. Amén y amén.